Bienvenidos a Hoy Economía, un espacio producido en colaboración de la carrera de Periodismo y Economía de la Universidad de las Américas, en donde analizamos los temas que mueven la economía nacional y del mundo. En este episodio vamos a hablar de uno de los mecanismos que buscan ayudar a las economías más precarias, la inclusión financiera. Así es, según el Banco Mundial, la inclusión financiera es un elemento facilitador clave para reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. Con esto en mente, cabe preguntarse, ¿qué tipo de relación existe entre la inclusión financiera y la pobreza? Para entenderlo mejor, hemos preparado un reportaje que profundiza en cómo la inclusión financiera llega a vincularse por el nivel de pobreza en Ecuador. En Ecuador, más del 51,7% de la población ha vivido durante 2 décadas con al menos una necesidad básica insatisfecha. No se trata de casos aislados, sino de una estructura que limita las oportunidades de millones. Las necesidades básicas insatisfechas miden carencias como vivienda inadecuada, falta de servicios básicos, dificultades de acceso a la educación o ingresos insuficientes. Basta con que una de estas dimensiones falle para que un hogar viva en pobreza estructural. Frente a esta realidad, una de las estrategias planteadas es la inclusión financiera, que busca reducir barreras mediante el acceso y uso cotidiano de servicios financieros, infraestructura y garantías para el consumidor. Surge entonces la pregunta, ¿la inclusión financiera es suficiente para salir de la pobreza o se necesitan otras medidas? Aunque la teoría y los datos indican que la inclusión financiera ayuda a reducir la pobreza, el acceso sigue siendo desigual. Entre 2000 y 2022, Ecuador se ha mantenido en niveles históricos de pobreza por NBI. Además, el censo del 2022 muestra un 55,3% en los 218 cantones, evidenciando que más de la mitad del país continúa con carencias estructurales. La inclusión financiera no se experimenta de la misma manera en las personas. Mientras algunas acceden con facilidad a cuentas y créditos, otras siguen fuera del sistema. Realidad A. Personas que realizan pagos digitales usan cuentas y créditos para organizar su economía. Realidad B. Personas que solo pueden manejar efectivo porque los requisitos, la distancia o la falta de ingresos estables les cierran las puertas del sistema financiero. La diferencia no está en la capacidad de las personas, sino en las condiciones del entorno. Demuestra que la exclusión financiera se concentra en territorios con mayor pobreza estructural, especialmente en la Amazonía y algunas zonas de la costa. Desde la banca pública se reconoce que, aunque se cuenta con la estructura, la suma de esfuerzos con el sector privado es vital para llevar contenidos financieros especializados a las zonas de mayor ruralidad. El sector privado, quizá me atrevería a decir, tiene los recursos, lo que no lo tiene el sector público. Capaz si podríamos unir esfuerzos y trabajar en contenido desde el sistema financiero y luego que el sector privado lo replique en estas zonas rurales por los recursos. La inclusión financiera no se experimenta de la misma manera en todos los ecuatorianos. Mientras algunas personas acceden con facilidad a cuentas y créditos, otras siguen fuera del sistema. El vivir en Quito pues sí se me hizo un poco más fácil el poder tener acceso a un crédito financiero. Sin embargo, yo llegué también a leer un poco más sobre la autoeducación financiera. A mí me negaron el crédito porque mi estabilidad laboral era es únicamente de 7 meses hoy por hoy. Entonces me parece algo un poco absurdo porque esperar como que un determinado tiempo es algo absurdo porque podríamos ver alguna otra alternativa o poner alguna garantía en vez de negar un crédito. La inclusión financiera tiene efectos positivos, aunque no llegan a todos, y que el crédito es el mecanismo más poderoso. Cuando un hogar accede a crédito formal, puede invertir, emprender, mejorar su vivienda o enfrentar crisis. En nuestro país hay una limitante grande porque las tasas de interés tienen techos. Y el techo de la tasa de interés impide entrar en negocios de alto riesgo. En Ecuador, el modelo econométrico demuestra que cada incremento en el número de créditos reduce la probabilidad de pobreza en 8,7 puntos porcentuales. El diagnóstico es claro. La pobreza en Ecuador no responde a decisiones individuales, sino a estructuras territoriales, sociales y financieras que han dejado atrás a miles de hogares. Que aborde estos temas que hacen falta y que llegue a los segmentos que aún no, los segmentos desatendidos para que sea una educación financiera integral y en cuanto a contenidos que igual sean de necesidad para estos ciertos segmentos de la población. La inclusión financiera puede generar movilidad social, pero solo cuando se traduce en acceso real al crédito y no solo en la apertura de cuentas. Para seguir con el análisis de este fenómeno nos acompaña en el estudio el economista Francisco Carrión, quien realizó su tesis sobre el tema que ayudó a la investigación de este programa.
Bienvenido, Francisco. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ok, muchas gracias, Jairo, Renata. Y bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante. Así es, Francisco. Nos gustaría empezar preguntándote, cuando hablamos de necesidades básicas insatisfechas, ¿qué significa esto en la vida de una familia? Ok, primero hay que entender a este tipo de pobreza como un indicador multidimensional, es decir, que no toma únicamente al ingreso para determinar la pobreza. Entonces, de esta forma, el NBI se puede entender como características que son objetivas y son observables de un hogar, como el acceso que tienen a los servicios básicos, el acceso a la educación a los niños menores de 12 años, también toma en cuenta el ingreso del jefe del hogar y demás características que son estructurales, es decir, del entorno, no únicamente centradas en el ingreso que de por sí tiene la familia. Entonces, se refleja de esta forma, ¿no? Como que con características que van más allá del tema monetario. Okay. Perfecto, Francisco. Luego de tu investigación, planteamos en un inicio del programa esta pregunta. Quiero que nos cuentes tú, ¿qué encontraste? ¿Cuál fue la relación entre inclusión financiera y la pobreza en el país? Hay que entender a la inclusión financiera mediante 3 dimensiones, como el acceso, el uso y la eficiencia. En el caso de Ecuador, los datos que se tienen únicamente se puede medir mediante el acceso y el uso. El acceso se lo puede medir mediante el número de cuentas, puntos de atención y el uso con los créditos, los depósitos. En el caso ecuatoriano, el hecho de medir el acceso mediante el número de cuentas no tiene un impacto significativo sobre la pobreza. Únicamente se sabe o se demostró mediante el ejercicio econométrico que los créditos tienen una reducción de la probabilidad de pobreza de 8,7 puntos porcentuales únicamente. Ok, Francisco, igualmente durante toda la investigación de la tesis se habló mucho de la inclusión financiera como solución. Sin embargo, en tu tesis, ¿por qué esto no siempre llega a todos? Hay que tomar diferentes características estructurales y también sesgos de comportamiento de las personas. Se sabe también mediante literatura, también evidencia empírica, que a veces la educación financiera, también la confianza que se tiene sobre las instituciones son un determinante fundamental para que la inclusión tenga un efecto sobre la pobreza. Porque quizás en algunos casos determinadas personas que tienen acceso al crédito, pero no tienen la suficiente educación para que éste sea productivo, no va a tener un impacto real sobre la pobreza. Entonces, estos sesgos de comportamiento hacen que la inclusión puede que tenga un efecto o no tenga un efecto sobre la pobreza. Perfecto, Okay. Francisco. Para cerrar con esta entrevista, nos gustaría que nos enseñes o nos muestres qué tipo de mensaje te gustaría dejar a las personas que creen que la pobreza no es solo una cuestión de decisiones individuales. Bueno, pues hay que entender que a veces hay que dejar como que de lado esta visión ortodoxa de la economía en la que solo se cuantifican a las personas pobres, sino más bien hay que entenderlas como sujetos económicos, entender cómo son sus vidas, cómo utilizan sus recursos y entender que viven en entornos que muchas veces son estructuralmente adversos hacia estas personas, ¿no? Entonces, el mensaje final es entender cómo estas características se plantean en la sociedad, cómo los sistemas económicos las intensifican y combatirlos de una forma empírica, pragmática, centrada a estas personas, con productos adaptados, es decir, que vayan directamente hacia sus necesidades que son insatisfechas en algunos casos. Gracias. Francisco, le agradecemos por la ayuda a la hora de entender la inclusión financiera como un mecanismo para mejorar la calidad de vida, siempre y cuando se articule con las políticas sociales y los programas complementarios. Este es un espacio de la Universidad de las Américas, en donde sus estudiantes de las carreras de Periodismo y Economía construyen el conocimiento y fomentan el análisis crítico sobre nuestro país. Agradecemos el acompañamiento de los docentes durante esta investigación y al equipo de UDLA Channel que producen Esto es Economía. Eso sería todo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa.